Estamos en él. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidas al Portal del Villegas, que cuenta hoy jueves, como ya es costumbre, con la presencia de Nicole Rodríguez, a la cual vemos que está muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. ¿Cómo has estado tú? Siempre permíteme saludarte y a nuestros auditores ¿Tú también. conoces cuál es mi respuesta a esa pregunta? Se te ve bien, no te quejes. He tenido mejores temporadas. Cuando uno envejece, todas las temporadas previas son mejores. Y vamos a entrar a los temas y, por supuesto, yo en estos días jueves, yo descanso más en tus talentos periodísticos, así que te cedo la palabra para que plantees el primer tema que creas que es de mayor interés para los ordenemos un poco lo que está ocurriendo, porque esta es una semana bien movida desde el punto de vista parlamentario. Ya se analizaba antes que la convención le había quitado protagonismo al Parlamento. Tú sabes que los poderes se van disputando también la primera línea y los protagonismos en la pauta noticiosa. Y esta es la semana del Parlamento con tres proyectos bastante importantes. Uno tiene que ver, y vamos a hablar de algunos de ellos. Uno tiene que ver con la aprobación en la Comisión de Constitución de la idea de legislar el famoso proyecto de indulto, que varios dicen, bueno, dejen de llamarlo indulto, porque tú sabes que para efectos jurídicos indulto significa que hay una condena previa, y acá estamos hablando de personas con prisión preventiva. Entonces hablen de amnistía y se enredan en eso, pero para efectos de nuestro análisis, si bien fuera indulto o amnistía, estamos hablando de delitos comunes, de delitos que están tipificados como delitos y no son temáticas políticas, sino más bien la gente que está ahí están por bombas molotov, por incendio, por destrucción, que no tiene nada que ver con los pensamientos políticos. Por el otro lado, tenemos el tema de la acusación contra el ministro de Educación, que es algo que quiero tratar contigo, Fernando. ¿Y por qué? Porque tiene una arista política interesante. La comisión revisora de la acusación rechazó la acusación constitucional contra el ministro Figueroa, y esto pasa a la sala. ¿Y qué se está tejiendo en la sala? ¿Qué es lo que quiero comentar? Bueno, en un principio no contaba con todos los votos de la democracia cristiana. ¿Pero qué está pasando? Resulta que con el rechazo que hubo en la comisión con respecto al proyecto de ley de aborto, que ya también va a pasar a sala y después pasa al Senado, varios de la democracia cristiana decían, bueno, estamos en periodo electoral y no nos podemos seguir votando al lado de la derecha. Tú sabes que es un pecado mortal. Y uno de los relatos políticos y uno de las acusaciones que se le hacen a la democracia cristiana desde el Partido Socialista, recordemos que están peleando ahí también quién es la candidata, Narváez o Proboste. Entonces, una de las acusaciones que se le hace a la democracia cristiana es que por culpa de este partido no se hicieron las grandes transformaciones ni las reformas, porque finalmente ellos serían los conservadores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando en estas cosas colaterales que ocurren en política? Con el rechazo de la democracia cristiana, que puso en jaque también el liderazgo de Proboste, porque Proboste la apoyaba, y tú sabes que los análisis son súper simples acá. Algo que yo no comparto, que es Proboste apoya el proyecto, sus diputados una no votó a favor en la comisión, por lo tanto Proboste no puede alinear a la coalición, cosas que me parece que es muy simplista. Pero del punto de vista de estos análisis, el hecho de que Proboste aparece con poca fuerza liderando a su propio partido en esta votación, varios han dicho, bueno, en esta acusación constitucional la democracia cristiana no se puede dar el lujo de tener el costo político de rechazar la acusación constitucional, y eso es lo que vamos a ver mañana, porque mañana se va a empezar a discutir. Pero esto en paralelo a que hay un informe, y acá uno a veces se pregunta, bueno, ¿para qué gastan en informes si al final la discusión siempre es quién gana el gallito político? Pero hay un informe de constitucionalistas demócratas cristianos que salió hoy, que fue parte de los insumos para poder votar a favor o en contra en la sala, que dice textualmente y muy claro que acá no tiene ningún argumento que sea propio de lo que es una acusación constitucional, que recordemos, porque ya se perdió un poco el horizonte, pero una acusación constitucional es algo tremendamente grave. Pero bueno, en este informe de los constitucionalistas demócratas cristianos simplemente hablan de que es una acusación que critica al Mineduc con una opinión política a sus políticas públicas. Y que viene además de las demandas del gremio del Colegio de Profesores, por lo tanto no se justifica aprobar una acusación constitucional. Y a pesar de tener este informe,
los números hoy, mañana puede cambiar, o sea, hoy para nuestros auditores, pero del momento que estamos grabando el programa, los números hoy dan que mayoritariamente la democracia cristiana estaría aprobando esta acusación que no tiene ninguna justificación. Imagínate que esta acusación que surge desde el gremio de profesores y que fue al final levantada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, habla de vulneración de la educación, del derecho a la educación. El mundo al revés, me parece que la vulneración del derecho a la educación está en que cierren los colegios, en que no haya presencialidad, y todo lo contrario a lo que opina el gremio. Vulneración del derecho de los trabajadores. Acá hablan un poco de los peligros que pueden tener los profesores de ir a los colegios, con también la amenaza a la vida o a la integridad física de los profesores. Entonces, a final de cuentas, era interesante mirar esta votación más allá de la falta de argumentos para poder acusarlo, sino que más bien en cómo mañana se va a mover la democracia cristiana con esto de que ellos consideran que no pueden seguir viéndose al lado de la derecha a portas de esta consulta ciudadana donde pretenden que Proboste le gane a Narváez. Claro, a propósito de eso me decía alguien por ahí que la señora Proboste, que llegó a ser candidata porque en un momento dado estuvo apareciendo muy bien en las encuestas por su presencia, por su protagonismo aquí y allá, ahora estaría perdiendo ese impulso. Las encuestas estarían reflejando una especie de guateo de la presencia política de Proboste. Y esto lo podemos enlazar con lo que tú has dicho, porque al final uno no puede ser líder de un grupo que no tiene ninguna coherencia, no tiene ningún piso común, ningún sentimiento común que pudiera ser usado por el líder para darle una expresión verbal clara y definida y guiar a los demás, porque eso es lo que hace un líder. Un líder no puede inventar cosas que no existen en el grupo, no puede forzar al grupo a cosas que no están en latencia, en embrión. ¿Y qué es lo que hay en embrión en la democracia cristiana? Es, por lo que tú has contado, por lo que sabemos, es un partido que está en un estado de confusión aún mayor que el resto de la izquierda. En parte por su propia historia, porque después de todo es un partido cristiano, eso ya lo pone en contradicción con muchos puntos de vista de la izquierda, desde luego el tema del aborto. Y el Partido Demócrata Cristiano entonces, al cual acusan de ponerle piedras en el camino al supuesto avance maravilloso que plantea la izquierda, se ha convertido en una agrupación que ya no es meramente un carro de cola como antes, sino que esto ni siquiera es eso. Esto es una suma de individuos que pululan en medio de la confusión, se han convertido en un grupo patético, cobarde y obsecuente. Y finalmente actuando por la libre, en la práctica, en esa actuación por la libre, como todos tienen ahí el mínimo común denominador de salvar el poto, de no convertirse en blanco de los ataques, de las funas, de que los cuelguen, que los acusen de reaccionarios, de amigos de la derecha, que es un pecado mortal, como tú dices. Entonces, tienden a actuar más o menos parecido. Yo creo que van a votar favorablemente el proyecto. Pero detrás de eso no hay nada. O sea, no hay ya podríamos decir, la democracia cristiana dejó de existir como partido. No cree en sus propios principios fundacionales. Es un partido que emergió como alternativa a la izquierda, como un partido cristiano, como un partido que quería lo que llamaban en su momento la revolución en libertad, como un partido con ciertos principios que le gusten a uno o no, estaban ahí. Ahora todo eso se ha desmoronado y lo único que piensan es, como tú lo has dicho, en los costos políticos. Esto que llaman costos políticos, que son siempre un costo que lo paga alguien de todas maneras, lo paga el país. Porque cuando un grupo, por costos políticos, o sea, por mezquindad, por pensar en sus intereses electorales, por pensar en sus carreras, o sea, lo más penca que hay, votan tal o cual cosa, contra la razón, como es en este caso, del ministro, entonces están perjudicando al país porque ¿qué beneficio tiene el país de que un ministro que lo hizo bien o trató de hacerlo bien y que en todo caso no cometió pecado sea eliminado de la vida pública? ¿Qué gana el país con quitar a Figueroa de la capacidad de actuar en algún aspecto de la vida pública hoy o mañana? ¿Qué gana el país con que se proyecta la imagen absolutamente falsa que este hombre estaba poniendo en riesgo la vida, la integridad física y la salud de los profesores, de los alumnos? Algo completamente contrario a todos los hechos científicos y a todos los hechos jurídicos.
O sea, si se prestan a eso, como seguramente se van a prestar la inmensa mayoría, quedarán uno o dos que tengan alguna honestidad, ahí se va a refrendar una vez más que la democracia cristiana es un grupo patético, sin principios de ninguna clase, y por lo tanto el pato lo termina pagando la señora Proboste, que no tiene cómo cuadrar el círculo. ¿Cómo tú cuadras el círculo de esa entidad totalmente heterogénea, sin ningún principio, y que está pensando simplemente en que mañana no los crucifique el resto de la izquierda vociferante, la izquierda violenta, la izquierda de la funa, de las manifestaciones, de los peñascasos, o de los gritos, los insultos, las descalificaciones? ¿A quién lidera Jasna Proboste? Y por eso que de un modo u otro la gente percibe esa situación y de que ella está flotando en una especie de charca repleta de restos de naufragio y empieza a perder la prestancia que en algún momento pareció tener por una pura razón histriónica, porque estaba en el escenario correcto en el momento en que se estaban discutiendo algunos puntos. No, porque ella demostró en ese minuto cuando era presidenta, cuando sigue siendo por lo demás, presidenta del Senado y llamó al gobierno a negociar esto del plan de los mínimos comunes y se vio como una persona moderada, pero ya en campaña, la estrategia y el diseño que tiene Jasna Proboste es mostrarse más como una DC progresista, porque entiende que dentro de Unidad Constituyente el ser una DC liberal o conservadora no es lo que lo va a hacer ganar esta primaria o consulta ciudadana, como se llama. Entonces, en este diseño es que le complicó el tema del aborto, que yo no entiendo por qué, porque finalmente, para mí, el proyecto de despenalizar el aborto son esos proyectos que están sobrevalorados del punto de vista electoral. Así como cuando te planteaba el tema de la legalización de la marihuana, que en el mundo progresista creen que con eso agarran votos. Quizás agarran un poco de votos en el nicho progresista, pero marihuaneros, a nivel nacional, estos proyectos tipo legalización de la marihuana, o incluso podría estar muchísimo más gente en contra que a favor, o la legalización del aborto no son prioridad. Entonces, hay una sobrevalorización de qué es lo que va a decir el electorado si votan en contra. Me parece que es mucho más honesto ir de frente, sobre todo en un tema que es tremendamente delicado, que es el aborto, y que el mundo entero no lo ha resuelto. Cuando uno ve las legislaciones en países desarrollados, en Europa, países que permiten el aborto y que dicen hasta las 14 semanas, es con un montón de restricciones también, y tuvieron un debate bastante profundo. Entonces, estas situaciones sobrevaloradas que creen que va a tener un gran costo político, pues, bueno, puede ser a nivel de consulta ciudadana entre ellos, pero a nivel nacional me parece que está sobrevalorado. Entonces, en este diseño que tiene Proboste, de mostrarse demócrata cristiana progresista, por supuesto que el hecho de que la democracia cristiana haya votado en contra, para ella le juega en contra, y por eso es que necesita a la democracia cristiana alineada con Unidad Constituyente en la acusación constitucional, aunque no tenga ningún fundamento, y uno dice, bueno, mira qué absurdo. Y por el otro lado, decir que esta es la 8ª acusación constitucional en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero qué ganan aparte de votar personajes como si estuvieran jugando bowling y dejar a estas personas fuera del mundo político, que es como lo que ocurrió con Chadwick, que tiene que estar fuera del mundo político? Bueno, me parece que hay una simbología y que va en la misma línea de lo que ha ocurrido desde octubre del año 2019 y antes, que tiene que ver con el hecho de ir votando las instituciones. Los ministros representan a las instituciones, representan al Estado, y el hecho de votar a un ministro, aunque no haya un argumento constitucional, jurídico, y al final de cuentas lo votan simplemente por un gusto político, por ganar el gallito, es la simbología de ir votando y ir desestabilizando las instituciones. Entonces también hay que verlo en esa línea que hemos conversado antes, Fernando. Tú decías, hablabas del diseño de Jasna Proboste. ¿Cuál diseño? Yo no sé si de proclamarse progresista, y ni siquiera proclamarse progresista, sino que actuar como si fuera progresista, a su vez sin saber exactamente qué es lo que es ser progresista, me parece que no alcanza para diseño. Y esa es precisamente una de las manifestaciones de la confusión absoluta en que se mueve la democracia cristiana. No están en condiciones de crear una perspectiva, una agenda, una estrategia. Y por eso que si acaso este tema la complica, el del aborto, de hecho todos los temas la complican, porque en todos los temas, la democracia cristiana no tiene unidad. Porque una unidad, aunque sea una unidad para mal, la izquierda tiene una unidad para mal en esto del aborto, a mi juicio. Esto de seguir abriendo las compuertas del aborto lleva al suicidio demográfico, como se ha visto en otros países. Esto es un hecho científico, no de opinión. Es un hecho que usted puede
señora y señor visitante, ver en muchos artículos Pero uno puede tener una postura mala incluso, pero una postura y uno puede liderar esa postura mala o buena. Pero ¿cuál es la postura aquí? ¿Cuál es el tema que agrupa a los demócratas cristianos en tanto que demócrata cristiano? La señora Yolanda, me da con darle ya. La señora Yasna, me parece más bonito el nombre Yolanda que Yasna. La señora Yasna debiera olvidarse, estarse preocupando de parecer progresista o parecer tal o cual cosa. Ella debería parecer ser demócrata cristiana nomás, pues. Eso es lo que es, ¿no? El ser demócrata cristiana asumo yo que es ser algo distinto a ser de izquierda o a ser de derecha. Si no, ¿para qué existe la democracia cristiana? Entonces, está en esta situación que le impide, digamos, plantear nada realmente que tenga sentido, y al final, debido a eso, cae en la misma actitud, porque no tiene otra postura, en que ha caído toda la izquierda, que es la de la demolición, como tú dices. Eso es lo único que le han ofrecido al país. La izquierda solo le ofreció al país demolición, y al lado de eso una lista de lavandería de frases huecas, que la justicia, que la equidad, frases que las podría decir cualquiera, las podría decir Stalin, podría hablar de la paz, ¿no es cierto? Como los personajes de George Orwell, cualquiera puede hablar de la paz, de la equidad, del país cariñoso, acogedor, justo, eficiente, maravilloso, bonito. Pero eso son puras tonterías nada más. En lo concreto, demuelen. Y la señora Proboste y su partido, por miedo, por temor, por confusión, se han alineado en eso. O sea, no son ahora un carro de cola de un tren, son el carro de cola de una máquina retroexcavadora. Es un penoso papel el que están cumpliendo. Y mientras siguen discutiendo, al final, si votan o no a un ministro por gusto político, déjame darle solamente una mirada a algo que me parece tremendamente grave en la educación chilena y que nadie se hace cargo, porque al final tanto el colegio de profesores, nuestros políticos y también los medios de comunicación están preocupados de estas rencillas. Tú sabes que el Consejo de Defensa del Estado mantiene 41 causas penales vigentes por malversación de fondos fiscales para la educación a través de la subvención que da el Estado. Por ejemplo, te voy a dar un solo ejemplo de las 41 causas. En Tierra Amarilla, que tiene los peores índices educacionales en el país, entre el 2014 y el 2017 se perdieron 11.292 millones de pesos en una comuna que tiene 2.500 escolares. Desaparecieron, le calcularon aproximadamente 4,5 millones de pesos por alumno. No es solo Tierra Amarilla, está Recoleta, San Bernardo, Punta Arenas, Valparaíso, San Fernando, etc. Los montos son realmente altísimos. Y entonces el punto acá es el siguiente. Por ejemplo, la alcaldesa nueva de Santiago, Iracy Hasler, dice que la educación está en un estado precario. Pero resulta que en la misma comuna de Santiago, bajo la administración de Carolina Toá, se desaparecieron prácticamente 26 millones de dólares que iban destinados a educación. Bueno, es tanta la plata que se han robado de la educación, que la desvían para otros pagos en el municipio, que entonces no me vengan a decir que se ha dejado de lado la educación. Se la han robado la plata. Y entonces me parece que este es el punto donde deberían estar preocupados los políticos y principalmente el colegio de profesores. Debería estar preocupado en qué se gasta la plata y a dónde va a parar la plata que está destinada a los alumnos. No preocupado de tratar de votar ministros porque así creen que ganan algo, cuando al final de cuentas, por ejemplo, en la última elección, ninguno de estos líderes de gremio salió elegido constituyente. Entonces, acá quiero poner el punto porque me parece que estas son las cosas graves, más allá de votar o no un ministro, y también en el excusarse de varios alcaldes que no querían abrir los colegios diciendo que había demasiada precariedad y no estaban los recursos para abrir. Pero la pregunta es, ¿los recursos no están ahora para abrir por el tema del COVID, que no pudieron hacer la distancia, los metros, comprar alcohol gel? ¿O las precariedades vienen de antes porque se vienen robando la plata de la subvención y destinándola a pago de otro tipo en el municipio? La precariedad es lo que es precario, es la honestidad de esta gente. Ahora uno no le puede pedir a quien roba que hable de quienes roban. Uno no le puede pedir a los beneficiados de los robos que indiquen con el dedo quiénes están robando. En términos generales, la estructura política de nuestro país, desde el nivel de las alcaldías para arriba, está corrupta, se corrompió. Se corrompió como se corrompen siempre las cosas, con la abundancia de dinero, el dinero que llegaba por todos lados.
Y hay mucha gente hambriada en esos sectores, además progresistas. Mucha gente que no tienen un bufete de abogados, no tienen una empresa, no tienen un fondo, como se supone que tienen, y muchos lo tienen en los sectores de derecha, que hay gente que no tiene necesidad de andar cogoteando, digamos. En la izquierda hay muchos que necesitan cogotear y muchos que vivieron toda la vida 3x4 y se encontraron, y esto empezó con la concertación, con la posibilidad de cargos eternos, fáciles, donde no era necesaria la competencia que no tenían, cobrando sueldos, bonos, sobres bajo la mesa. Lo empezamos a ver muy del principio, ¿acuerdas? Y eso fue creciendo simplemente y se convirtió de ser, no sé, un grano, se convirtió en un furúnculo, y de ser un furúnculo se convirtió en un tumor, y de ser un tumor se extendió las metástasis por todo el cuerpo institucional. Entonces, la pregunta que se hacía Arquímedes, denme un punto de apoyo y moveré la tierra. ¿Dónde está el punto de apoyo aquí y dónde está la palanca? ¿Quién la puede enarbolar cuando, digamos, están todos comprometidos de una forma o de otra? Los que no han recibido plata, los que no han robado, que yo espero que sean los más, tienen compromisos políticos con sus compañeros. Y lo hemos visto con partidos que han encontrado situaciones absolutamente escandalosas e intolerables en alguna comuna, y que, aunque los dirigentes de ese partido no hayan tenido injerencia directa, estoy poniéndome en el mejor y más optimista punto de vista, bueno, ¿qué hacen para no tener, aquí aparece tu palabrita, costos políticos? Tapar, pues, para que no hayan costos políticos, porque hay un fin superior siempre, ganar el poder. Después vamos viendo, después vamos a limpiar la casa, después vamos a ordenar la crema, después vamos a echar a los sinvergüenzas, pero primero que nada tenemos que ganar. Y para eso, mientras tanto, tenemos que tirar debajo de la alfombra todas estas cosas, encubrirlas. Entonces, lo que tú dices de que los políticos no discuten eso y que simplemente con una frescura increíble hablan de la precariedad, que por supuesto están culpando al gobierno de la precariedad, ¿qué otra cosa les puedes pedir? ¿Qué van a decir? Pero yo creo que donde estoy hablando para efectos del gasto de las subvenciones, me parece que es urgente hacer una reforma. Yo sé que es difícil que ellos mismos se la hagan, pero es urgente la reforma a los municipios. Y esto lo digo porque además, cuando existen estas faltas de dinero y el Consejo de Defensa del Estado se querella, previo a la querella del Consejo de Defensa del Estado, sino que la Contraloría, ¿te acuerdas que pide subsanar y usan esas palabras? A las personas que se llevaron la plata para la casa no les pasa nada. Quedan en una carpeta en Contraloría, las penas son muy bajas. Entonces, es urgente hacer una reforma, porque si no, da lo mismo lo que produzca el país, esa plata se va en corrupción, se va a los bolsillos de las personas. Mira lo que pasó con el cambio de mando en algunos municipios. Por ejemplo, el tema de Maipú, que durante la primera semana, el nuevo alcalde Bodanovich y su gente estuvo prácticamente toda la semana dando a conocer cómo había dejado la alcaldesa Katy Barriga, o en qué estado había dejado la municipalidad. Y está bien, ok, puede que la haya dejado así, no lo sé. El punto es el siguiente: esto no puede quedar a la discrecionalidad del juego político, los traspasos de cuentas y los traspasos de bodega y los traspasos de municipio de un signo político a otro, de un alcalde a otro. Esto tiene que estar regulado, tiene que haber no solamente Contraloría, tiene que haber una empresa externa, un grupo externo que constate el estado en que un alcalde deja el municipio y se lo entrega a otro, porque resulta que después los argumentos son: no, es que yo recibí así la alcaldía, el déficit venía de antes, y los déficits se van acumulando, etcétera. ¿Tú esperas que la clase política se haga un harakiri? Me encantaría. De irregularidades, recordemos cómo este país. Hay irregularidades en la comuna de Recoleta, y sin embargo el señor Jadwe pudo haber llegado a la presidencia de la República. Exacto. Entonces, ¿qué? Se arreglan los bigotes entre ellos, hoy día por ti, mañana por mí, no me acuses a mí porque mañana te va a tocar a ti, el turno robar o de desviar fondos. Entonces somos todos socios, incluso cuando somos adversarios políticos, pero en el fondo somos socios en esto de ordeñar al país, ordeñar los fondos públicos. No lo van a reconocer nunca, por supuesto, van a enarcar las cejas, van a poner el grito en el cielo. Son socios en la tarea de ordeñar, de saquear el país. Y eso se remonta a los tiempos más remotos de la historia nacional,
es un tema que a lo mejor lo hablo algún día, un sábado, cómo se va constituyendo esta situación en virtud de la cual una casta política se convierten en ordeñadores de la vaca fiscal nomás. Entonces, cuando los pillan y cuando se da una situación donde el escándalo es demasiado grande y la opinión pública por una semana, que es lo que duran los escándalos, se molesta, entonces celebran un ritual, anuncian tribunales supremos, anuncian investigaciones, anuncian nuevos proyectos para reformar. Pasa la semana y todo sigue igual y como tú dices, las carpetas van a dar un cajón. Esto no puede resolverse desde dentro de la clase política porque son ellos mismos los involucrados en estas cuestiones, sino directamente, indirectamente. Yo conozco muchos políticos igual que tú y asumo que son personas que nunca han estado involucradas, espero por lo menos, en cuestiones deshonestas. Pero también sé que llegado el caso, cuando ven que un compañero, que el camarada del lado sí está metido, miran por otro lado nomás, pues. Por último, por temor, porque no se sabe lo que son capaces los delincuentes. No se sabe lo que pueden tirar contra ti. No se saben las cosas que pueden armar. Imagínate. Es el miedo que en este momento corre, por ejemplo, a raudales dentro de la propia izquierda. Yo dije el otro día y lo mantengo que debe haber por lo menos un tercio, si no la mitad de todos los miembros del Congreso de izquierda, que muchos de los proyectos que se han presentado y que han votado favorablemente o las acusaciones que han votado favorablemente, no habrían hecho eso si no fuera porque están muertos de susto de qué pasa si ahora me corro. Me va a pasar los revolucionarios de la Revolución Francesa que a la menor debilidad los cortaban la cabeza, literalmente. Y aquí pasaría lo mismo desde el punto de vista político. Me cortan la cabeza, me sacan del partido, me sacan de las listas, me funan, me desacreditan, me arrastran a tribunal y me acusan de todo, como acusan a los ministros ahora de cualquier cosa. Entonces el miedo, que es cosa viva, impide que se produzca esta limpieza desde dentro y que ese hay que tú has pronunciado se queda en eso, en el hay que. Yo vengo escuchando la frase hay que desde más o menos 1957, que yo recuerde, hay que, siempre hay que, pero no se hace nada. No se hace nada, pero cuando tú ves los índices de gasto por alumno en el sistema público y ves que estamos bastante arriba en los rankings en la OCDE o estamos muy arriba en los rankings latinoamericanos y tú dices, bueno, pero ¿dónde está esa plata? ¿Por qué no se refleja esa plata? Porque no se refleja en los resultados académicos y finalmente la única conclusión que llega, esa plata se diluye y esa plata se roba. Mira, el otro día hablamos de los Juegos Olímpicos y me dediqué a buscar estadísticas. No voy a hablar del deporte porque van a decir, ves que me llegó un email que decía que por qué hablo del deporte y hay cosas más importantes, ¿ves? Pero bueno, hay gusto para todo. Pero el punto es que tú sabes que Chile es el país que más gasta en deporte a nivel latinoamericano. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué no se nota? Por eso, y se van otras cosas la plata, se diluye en burocracia, se diluye, bueno, en el caso del deporte hubo problemas de malversación, no en la actual directiva del Ministerio de Deporte y del Instituto Nacional de Deporte, pero en la historia se ha ido diluyendo ese dinero. Entonces, Chile, durante varios años y décadas, durante el inicio de la concertación, creció a niveles que no crecían otros países latinoamericanos y llegó mucha plata. Desgraciadamente, hoy ya llevamos prácticamente 7 años sin crecer, estamos en números muy bajitos. ¿Y qué pasó? Que esa plata que debió haber llegado cuando crecíamos, ya sea en educación, ya sea en deporte y en otras áreas del país, no se reflejó porque esa plata se fue diluyendo. Y cuando digo diluyendo, para que no me digan que estoy acusando a todo el mundo, pero esa plata se perdió, esa plata se fue con los dirigentes, con los políticos, con los partidos políticos y etc. Bueno, pero si eso es, pues si se creó una casta de ordeñadores de la vaca fiscal, pues, y eso no opera simplemente arriba, no es que un ministro, el ministro mismo se hace un cheque para él. No, las cosas van, me lo dijo una vez el ministro de Hacienda del gobierno de Patricio Aylwin, ¿cómo se llama este demócrata cristiano? Se me olvidan siempre los nombres, me parece que no le doy importancia a los nombres a la gente, parece que no le doy importancia a la gente. Bueno, estaba yo haciéndole una entrevista para el Diario Financiero y nos pusimos a conversar después y me dijo una cosa que nunca olvidé, me dijo, ¿ves la puerta ahí de mi oficina? Sí, claro, ahí está la puerta de su oficina. Bueno, yo estipulo algo, un decreto, una orden ministerial y apenas el hombre que la lleva en el papel, pongamos, cruza el umbral, eso ya se empieza a diluir. Ya empieza a diluirse, va pasando a otros niveles y ahí las cosas se van, o por incompetencia, o por interés, y si se trata de plata, o por desvío,
o en algunos casos ya a niveles más bajos simplemente meten la mano. Yo conozco historias relacionadas con un deporte que a mí me gusta mucho, que tú sabes cuál es. Conozco historias de latrocinio que uno no los puede creer y dice, esto es como de los chicos malos del Pato Donald, o sea, no puede ser tanta la frescura. Pero sí, po. O sea, robos ya a nivel bajo cuando ya estás fuera del foco de la atención pública, cuando no va a llegar la prensa a llevarte un matinal para que los justicieros de turno te muestren con el dedo que tú has cometido un pecado. En el nivel bajo pasan colado, mira, situaciones que tú no puedes imaginar, presidentes de federaciones que son poco menos que tipos con prontuario, bueno. O sea, robos, malversaciones que tú no las puedes creer. Tú dices, no, me estás contando una historia, eso no, es una metáfora. No, esto es lo que pasó. Así que... Pero mira, sí que hay una gracia que ha tenido, y una gracia lo digo de manera... cuéntala después. Irónica, pero te la voy a contar después de tus menciones. Exacto. Tengo que hacerlo, perdona que te interrumpa así tan brutalmente, pero tengo que ir midiendo las horas, los minutos, la tarjeta de memoria, todas esas cosas al mismo tiempo. Señoras, para que su auto que tiene problemas en la carrocería, no estamos hablando del motor, ni de la transmisión, ni del cigüeñal, ni nada, la carrocería, no el chasis ni nada. Por ejemplo, temas de pintura, bolladura, cosas como esa, corrosión, que es muy típico, se empiezan a oxidar las partes metálicas, las latas. Autowolf.cl es la respuesta, estimado amigo, más eficiente del momento. Esta gente va a su casa y frente a sus ojos reparan la carrocería en un día. Usted ve lo que están haciendo, además, eso es una tremenda ventaja. Usted no deja el auto en un taller donde no sabe qué van a hacer y donde además se lo tienen una semana o dos. Yo no sé cuánto se demorarán ahora, probablemente todavía más. Usted lo ve trabajar, ve la calidad del trabajo y todo esto en un día. Autowolf.cl, comuníquese con ellos por WhatsApp, les manda fotos de lo que quiere reparar. Ellos van a ver lo que usted quiere hacer, le van a dar un presupuesto, usted verá si lo acepta o no. Si lo acepta, van a ir a su casa y van a hacer todo eso frente a sus ojos. De forma que, amigos, amigas, esta es la mejor solución. Autowolf.cl. Y siempre con el tema de los automóviles, Revifacil.cl es otro sitio que a usted le conviene visitar porque ahí le van a hacer súper fácil la revisión técnica de su vehículo. De hecho, usted no va a tener que preocuparse de la revisión técnica de su vehículo. Usted se pone de acuerdo con ellos para que le retiren su vehículo el día, la hora y en el lugar que usted diga, puede ser su casa, el estacionamiento, la oficina, lo que sea. Van a retirar el vehículo y se encargan ellos de todo el proceso que dura horas de la revisión técnica. Por eso se llama revifacil.cl. Hay un descuento además si ustedes dicen que llegaron al sitio por este programa, por nosotros. Revifacil.cl, estimados amigos, haga la revisión técnica sin preocuparse de estar instalado por horas. Y la fábrica suiza que ustedes conocen, que produce, ya se los mostré ayer, se los muestro de nuevo, estos instrumentos de poda, como este serrucho para ramas más gruesas, que ustedes ven que tiene un acero de gran calidad. Lo mismo esta podadora, de la cual hay muchos modelos de mangos, de porte para las manos distintas. Hay unas para los zurdos, créanme, y otras para los diestros. Manos grandes, manos chicas, manos de hombre, manos de mujer. Perdonen que haga la diferencia, me van a acusar de feminismo, fascismo o no sé qué, por hablar de que hay diferencias de manos. Toda clase de manos, pero la misma calidad en las hojas, en la composición del cuerpo, que es aluminio sólido, eso lo hace más liviano, más flexible, etc. Entonces, amigos, Felco, una empresa suiza que hace las cosas con la calidad con que los suizos hacen todo. Felco, las tijeras de podar, las sierras y todos los instrumentos de poda que usan los profesionales. ¿Dónde se compran? A mi derecha hay una gráfica y abajo hay dos direcciones internet de otros tantos lugares donde usted puede conseguir estas herramientas. Y continuamos con Nicole. Nicole, usted quería decirnos algo cortito que me parece que ha sido quizá una habilidad que ha tenido el mundo político, de cómo todas estas irregularidades tremendas que se han vivido desde el 90, al final le han puesto un concepto que parece que fuera legal o que fuera legítimo. Partamos con el caso Mob Gate. Debió haber sido un escándalo mucho peor de lo que fue. Y acá estamos hablando que la empresa
el Ministerio de Obras Públicas le daba y le entregaba licitaciones a esta empresa GATE, que era Gestión Ambiental Territorio SEA, que se ganó varias licitaciones y después esa plata que le entraba a la empresa la repartían en el ministerio. Eso en cualquier país con leyes correctas y con una clase política menos corrupta, esa gente estaría en la cárcel. Luego tú tienes el caso de los sobresueldos de ministros y gente que trabajaba en los ministerios que recibían sobrecitos. Entonces, también le ponen un nombre así tipo legal. Mira el tema, lo hablé la semana pasada, por ende no voy a hablarlo ahora, el caso del financiamiento de las campañas. Suena bien, ¿no? Financiamiento de las campañas con facturas. Eso es corrupción. Entonces, al final, en este país se han robado la plata que entró durante los años que crecimos. Y ahí era el momento de despegar. Por eso nos quedamos en el limbo. Y por eso también estamos como estamos ahora. Ese era el momento, ¿no? Ese era el momento de robar y lo hicieron. Claro. ¿Pero qué te crees tú? Oye, sí, mira, esto se ve en todas partes, ¿eh? Por si acaso sirve de consuelo. Esto no es monopolio chileno. Lo que pasa es que en otras partes a los que llegan a pillar realmente los procesan y los llevan presos, como hemos visto casos de presidente incluso. Acá no, tenemos esa variante. Acá en Chile todo recibe el encubrimiento, la prensa vocifera una semana, los justicieros de la tele mueven el dedito una semana y después el asunto desaparece y al cabo de un poco tiempo vemos a todos los que han sido siquiera levemente tocados, vuelven. Yanna Proboste no tuvo una tremenda situación que le costó su carrera en un momento dado y ahí está, puede llegar el día de mañana a ser presidente de la República. El señor Jadwe tenía una tremenda y tiene una tremenda irregularidades, absolutamente incluso que están siendo investigadas, entiendo por la justicia, no sé hasta dónde va a llegar eso. Y ahí está, y podía haber sido presidente de la República. ¿Y cuántos casos más? Eso es lo que tenemos. Esa es la diferencia entre Chile y otros países. En otros países, por así decirlo, el que es tan huevón que lo dejan, que lo pillan, entonces el resto de los ladrones lo castigan por lo menos. Lo expulsan, digamos, del círculo con una pena legal y va a dar preso. Acá no. Acá somos más cariñosos. Todos seguimos siendo socios del club de Alibaba y los 40 ladrones. Entonces nadie sale. Nadie sale de la cueva. Todos adentro calentitos, esperando que la gente se olvide. 2 semanas ya está todo olvidado y vuelven a presentarse ante la opinión pública con una nueva retahíla de mentiras y promesas y la gente en su gran sabiduría, eso que llaman la sabiduría popular, ya olvidó y lo vuelven a elegir. Entonces, claro, te digo, ¿sabéis qué más? Nos merecemos todo esto. Pero nos merecemos, porque todo depende de eso. Suponte tú que todos los chilenos fueran como tú, que esta cosa te molesta y quisieras... Bueno, esto no pasa, por los tipos lo habrían llevado a un paredón, literalmente. Pero como no es así, como no todos tienen tu inteligencia, ni tu memoria, ni tu honestidad, como todos se olvidan, como todos les importa poco, o quizás tienen la esperanza de recibir por lo menos las migajas que caigan de la mesa de gala donde están comiendo los políticos, entonces no pasa nada. Y por lo tanto claro, nos merecemos. El país se merece lo que tiene, porque finalmente... Y en eso es verdad, es el pueblo soberano el que los elige, es el pueblo soberano el que vota, es el pueblo soberano el que, digamos, no los tira por la ventana, es el pueblo soberano que los aplaude, es el pueblo soberano que les da un buen puntaje en las encuestas. Entonces, claro, el pueblo que es víctima de estos latrocinios no hace nada, ¿por qué lo van a hacer ellos, pues? ¿Por qué se van a suicidar? ¿Por qué van a hacerse el harakiri? En parte, esta ascensión que ha existido con respecto a los independientes, esta cosa de que está de moda ser independiente. Hay varios factores que no voy a entrar a analizar, pero sí hay un punto con respecto a lo que estábamos hablando y los independientes. Hay una noción en la ciudadanía, más allá de si tú eres izquierda, de centro, derecha, del hastío que existe con esta clase política que estuvo durante 30 años, no por el modelo, no por ideología, el hastío de que uno entiende de que por algún lado, sus amigos o ellos o quienes estaban en cargo, algo sacaron del Estado que no les correspondía. Y ese hastío, a mí me parece que es parte de la explicación por qué esta cosa de independiente suena tan bien, más allá de que si es independiente está proponiendo cosas que son tan anticuadas como políticas de intervención del Estado en el mercado o políticas que uno sabe que son fracasadas o incluso sabiendo que esa persona tan independiente no es tampoco, porque al final siempre va a estar defendiendo algún tipo de interés de algún grupo, etcétera. Pero sí, esa noción de independiente tiene que ver
con alejarse de estos partidos políticos que uno siente que al final hicieron lo que quisieron con la plata y los recursos que entró al Estado. Bueno, es cierto, es súper viejo. Independiente significa que aún no ha robado. Eso claro, porque no ha llegado todavía la posibilidad. Así que ahora fíjate tú una cosa muy interesante. Los que aún no han robado porque no han podido, están molestos. Y esa molestia parece disfrazada de honestidad y de pureza del alma. Están picados porque, pero no lo dicen así, oye, yo también quiero robar, yo también quiero aprovechar las prebendas y todas esas cosas, sino que lo dicen de una forma distinta. Estamos molestos con la deshonestidad, la clase política. Una vez que llegan, acabamos de tener un ejemplo reciente, que no es robo, pero es patudez. La convención constituyente a las 2, antes de cumplirse 2 meses, y luego de estar dando un espectáculo patético, se subieron el sueldo en un 170%. Ahí tienes tú. Y eran independientes, pero ya no son tan independientes, ahora son dependientes de las posibilidades, digamos, de forrarse los bolsillos, y anda a saber tú qué más cosas van a pedir, y si estas personas hacen carrera política después en otras cosas, van a convertirse en lo mismo que estaban, digamos, criticando en su calidad de independientes. Claro, ellos se triplicaron las asignaciones, que al final las asignaciones tienen que ver con el pago a asesores, a la gente que los ha ido a su tío, a su amante, a su amiguita, a su amiguito. Claro, pero lo peor es que en esa discusión pedían además que no existiera el tema de la rendición. Entonces, cuando tú ves cosas tan groseras como esta, de que quieren aumentar, mañana se discute, de 1,5 millones a 4 millones y fracción las asignaciones, y tú dices, ¿no les da vergüenza? No les da vergüenza. No les da vergüenza, porque cuando tú lees lo que dicen es precisamente lo que tú estás diciendo. Ellos sienten que es la hora de ellos, de llevarse una tajada de lo que no les correspondió por 30 años. Así es, pues. Hay mucha gente pobre que está muy hambriada, pues, y quiere robar. O si no robar, porque tal vez les parezca muy dura la expresión, profitar, es quizás más preciso. Profitar, porque cuando se vota en el día de mañana un aumento de sueldo, no están robando, literal, jurídicamente hablando, están profitando. Voy a pasar a mi segundo bloque, estimados amigos, y luego dejamos nuevamente con el dominio, control de la palabra a doña Nicole Rodríguez. Ángel Hey, el corredor más rápido de propiedades inmobiliarias de Chile, un hombre que es capaz de venderle a usted en un tiempo mucho menor que el que generalmente se toman otros corredores. El hombre trabaja todos los días, tiene métodos innovativos y es súper eficiente. ¿Quiere vender rápido? Contáctese con Ángel Hey. ¿Quiere tener una reserva, una muy sólida reserva, una especie de póliza de seguro de sus finanzas? Entre a compreoro.cl y compre oro o compre plata o compre las dos cosas. Ya les he mostrado los lingotes, no lo voy a hacer de nuevo. Estos lingotes que están en sus manos literalmente tienen un valor que no cambia, y la segunda ventaja, son recibidos en todas partes sin ningún problema. El oro y la plata no se deshacen en el aire por un cambio en las finanzas, en las bolsas, están siempre ahí, están en sus manos y son valiosos. Entre a compreoro.cl y adquiera lingotitos de oro pequeñitos, 10 gramos de oro puro, cerca de un palo de valor, o lingotes de 1 kilo de plata, muy valiosos también, todo en sus manos. Y otra opción de inversión es invertir en Estados Unidos, siempre es una muy buena plaza de inversión, pase lo que pase, y si usted no sabe cómo hacerlo, le aconsejo que entre a inviertanusa.cl, una empresa de internet chileno-norteamericana que le facilita todo, parte ofreciéndole miles de posibilidades de inversión en franquicias que ellos manejan, miles de propiedades inmobiliarias que ellos manejan. Luego, una vez que usted ha decidido sus inversiones, esas u otras, le abren cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen créditos hipotecarios en esa banca, le ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, lo asesoran paso a paso, y llegado el caso, ya sabe, le consiguen una visa de residencia. Inviertanusa.cl. Y para los que están o podrían estar enfermos del corazón, porque ya se los dijo el médico, porque son un poquito pasados de peso, o tienen el cuello corto, típico, mi abuelo decía, el cuello corto es señal de que uno puede tener un patatús, o por cualquier motivo, el corazón puede ser un problema. AviCare, estimados amigos, AviCare les pone a su disposición este aparato que ustedes ya han visto, que se los muestro de nuevo,
que pueden llevar en el bolsillo, y en cualquier lugar usted puede llevar a cabo con esto un electrocardiograma. Los datos van a dar a una aplicación que usted tiene en su celular y de ahí parten por ondas electromagnéticas a AviCare, donde los especialistas van a ver el resultado y por lo tanto on time, online, por así decirlo, usted sabe cómo está su corazón y si es preciso alguna acción médica inmediata se va a tomar. ¿Cómo se obtiene este aparato y la aplicación? Se arriendan. Esto es en comodato, le cuesta 27.900 pesos mensuales. Esto incluye la aplicación en el celular. Usted puede hacerse todos los electrocardiogramas que quiera y usted está seguro entonces que cualquier problema va a ser detectado en el acto y se va a actuar enseguida. AviCare, estimados amigos, con la salud no se juega, decía mi abuela, y paró las charlas. Pues no tenía esto. Y ahora continuamos con Nicole, señora, queda en sus manos el programa. You run the show. Con la última patita de la acción legislativa de esta semana, la Comisión de Constitución ya inició la discusión del cuarto retiro y lo quiero acá unir con el tema de la extensión del IFE. Bueno, primero decir que me parece increíble que haya 7 mociones. Las mociones son los proyectos, por decirlo de alguna manera, que presentan los propios parlamentarios. Cuando es del presidente o del ejecutivo se llama mensaje, pero bueno, acá hay 7 mociones que hablan de este cuarto retiro o del 100 retiro de los fondos previsionales. Y lo impresionante es que cuando ya ocurrió el tercer retiro, varios decían que era una pésima o una mala política pública, pero que a pesar de eso la iban a aprobar. Y recuerda lo que pasó después, las consecuencias del tercer retiro. El país empezó a tener una inflación mayor. El país además empezó a ver los efectos en el fondo E, que es el fondo donde tiene mayor plata invertida en activos nacionales. ¿Y qué pasó? Los parlamentarios mismos empezaron a discutir y a decir, ¿cómo es posible que baje el fondo E? ¿Cómo es posible? Hay que dar un bono para la gente que perdió plata en el fondo E. Entonces, no se hacen cargo de aprobar pésimas políticas públicas y los efectos que después conlleva al sistema financiero, que es un mundo activo, es un mundo que está relacionado. Cuando tú mueves una tecla acá, se mueve otra tecla allá. Entonces mi pregunta es, ¿y estos parlamentarios que a lo mejor mañana van a votar a favor? No lo sabemos. Ya vamos a hablar del tema político y de los apoyos. Pero estos parlamentarios que apoyan a favor, ¿de qué manera se van a volver a hacer cargo de las consecuencias negativas que tienen para el sistema financiero? Y el sistema financiero no es de los ricos, el sistema financiero es para toda la población en su conjunto, para la misma persona que va a comprar pan y que va a estar más caro, y para la misma persona que ha juntado plata para tener un crédito hipotecario y que hoy no le va a alcanzar porque van a subir y siguen subiendo. Entonces no se hacen responsables y después reclaman. Bueno, pero partamos de la base que hay gente en general de una profunda ignorancia, profundamente mediocre intelectualmente la mayoría. Si uno investigara lo que han leído, estudiado en su vida, se llevaría la sorpresa que raramente han leído o estudiado alguna cosa. Y además, nunca pagan consecuencias, pues. La señora Bachelet hizo un gobierno como mínimo muy mediocre, en realidad malo, pero pongámosle mediocre para que no digan que yo soy, como dicen, homofóbico, o no es homofóbico, xenofóbico, no sé qué, cosa fóbica. Misógino, eso es. Sí. Ya. ¿Y qué consecuencias pagó? Está en la alta comisionada de los derechos humanos. ¿Qué consecuencias pagó el peor ministro de Finanzas, de Hacienda que haya tenido Chile, el señor Arena? Está en la CEPAL. ¿Qué consecuencias han pagado estas personas en su vida? Vuelven a ser elegidos, vuelven a pitutarse, se meten o son metidos con sus amigotes que son de otros países y de la misma calaña que ellos en instituciones internacionales, vuelven a presentarse, vuelven a elegirlo. Y tienen otras maneras de financiarse, además, que no quiero ni pensar. Ellos no pagan nunca consecuencias. No pagan consecuencias porque, en primer lugar, tienen resguardados sus fondos. Muchos de ellos salen bastante enriquecidos de la política. Salen bastante favorecidos, Nicole, dejémonos de cuestiones. Y otros, al menos, no pagan ningún costo ni político, ni financiero, ni legal, ni jurídico por los errores que han cometido. Aquí han habido errores de algunos ministros que estaban a cargo, por ejemplo, los temas de la venta del cobre. ¿Te acuerdas tú hace años atrás que se descubrió que por una mala gestión el país haya perdido miles de millones de dólares porque le vendieron, creo que a los chinos precisamente, le vendieron a un precio que... ¿Ya? ¿Y quién pagó por eso?
¿Hay alguien que lo hayan llevado a un paredón o lo hayan metido un balazo en la nuca, como habrían hecho en China, desde luego? Un gallo que hace mucho menos que eso en China le meten un balazo en la nuca. Acá, yo sé quién fue el genio que cometió ese error. No pasó nada. No pasa nada. Entonces, ¿qué consecuencia? Por supuesto que el día de mañana, cuando los tipos que estén sin pensión salgan a la calle a vociferar y a lloriquear en masa para que el Estado lo financie, pues, porque siempre el Estado tiene que financiarlo, los que apoyaron esas leyes, los que le dieron el sí de las niñas a esa proposición, además de ser mentiroso, porque dijeron es por una vez, ¿te acuerdas? La primera vez dijeron es por una vez. Ahora, no va a pasar nada con ellos, nadie se va a acordar ni siquiera quiénes eran. De hecho, yo no me acuerdo quién es. Creo que estaba ahí la señora esta tan buena para el histrionismo. ¿Cómo se llama esta ex corista del mundo de la televisión que es congresala? Bueno, no me acuerdo quiénes eran. No me acuerdo los nombres siquiera. Nadie se acuerda porque además son personajes tan borrosos, tan mediocres, que se difuminan en la nada. Son como un layout de un mono animado, así unos rostros dibujados que no se mueven. No pasa nada con ellos. Y este cuarto retiro, si se llega a concretizar, les voy a poner que es el peor de los mundos, porque finalmente tú sabes que los afiliados que van a retirar y que todavía van a tener algo en sus saldos de cuentas individuales, van a perder 7 años de cotizaciones y la mitad de los afiliados van a quedar con cuentas cero. Entonces acá uno dice, bueno, se sigue discutiendo la reforma previsional como si los fondos de la AFP estuvieran desde el día cero antes de los retiros. Ya cambió. Ya la discusión tiene que ser distinta. Ya tenemos 5 millones y fracción de personas que no tienen nada en sus cuentas individuales. Entonces, la discusión debería ser totalmente distinta hoy de lo que están proponiendo algunos candidatos presidenciales. Pero déjame juntarte esto con el IFE, porque este es el peor de los mundos. En el IFE, finalmente tú hablaste ayer o antes de ayer en el programa de la extensión del IFE, y esto a pesar de que tú sabes que el gobierno convocó a una comisión de expertos. ¿Qué es lo que le dijo esta comisión de expertos? Pero estos son los expertos reales, los que saben de economía, no estamos hablando de los expertos de COVID. Decían que, primero, que el IFE siempre fue planteado como una alternativa a los encierros totales y que siempre fue planteado como algo provisorio y que algo debería desaparecer en el tiempo, algo como una emergencia. Y proponían primero levantar el toque de queda, que no permite que la gente trabaje las horas necesarias y la industria trabaje las horas necesarias, a activar los jardines infantiles, proponían cosas bastante de sentido común, que significa activar la sociedad. Si la sociedad no puede seguir en el estado entre medio dormido, despierto que está. Católico. Exacto, pero principalmente lo que decían es que hay que poner todos los incentivos que el gobierno pudiera en el mundo laboral y no en transferencias directas a personas que en este minuto podrían salir de su casa a buscar trabajo. Bueno, ¿qué importa ya los expertos? El presidente Piñera lo da como una gran noticia, lo da como una medida de excelencia de este gobierno, y acá estamos enfrentando la situación de que existe una posibilidad de que el cuarto retiro sí se apruebe. Y esto a pesar de que Sebastián Sichel ha estado bastante hábil en alinear a la gente de Chile Vamos, algo que Sebastián Piñera no pudo hacer durante los 3 retiros. Hoy se juntó con Desbordes, que uno podría pensar que desde ahí, desde la rama de Mario Desbordes, podrían salir los diputados díscolos de Renovación Nacional. Pero el mensaje de hoy día es que al parecer Chile Vamos está bastante alineado con rechazar el cuarto retiro, pero el punto es que no sabemos si están los votos o no. Entonces estamos en el siguiente posible escenario: extensión del IFE y además un cuarto retiro. ¿Qué significa eso? Inflación, se pone más caro el país para todas las personas, aumento en las tasas de interés y todo el mismo círculo que ya hablamos. Y esto es nefasto para la economía. Y por lo demás, la explicación del ministro de dónde sacan la plata para el IFE, diciendo que todavía hay ciertas holguras, eso no es verdad. Pueden haber holguras, pero recordemos que nos estamos endeudando. Y nos estamos endeudando y vamos a llegar prácticamente al 35% del PIB. Eso significa que en algún momento lo tenemos que pagar. Entonces, hablen las personas con los números claros. Yo no sé si tú has visto, te iba a preguntar, pero yo no he visto en los argumentos de petición de los diputados para extender el IFE, dónde están las estadísticas de las necesidades de las personas, porque dice que la gente lo necesita. Yo quiero ver números, quiero ver
quiénes y de dónde son las personas que necesitan que el IFE se siga extendiendo. Yo no he visto nada. No, Nico, ni vas a ver nada. ¿Cómo les puedes pedir a los políticos que den números si yo creo que no saben de qué es lo que es un número en primer lugar y no les interesa? Ellos no están en esto por una cuestión de número, por una cuestión de argumentos económicos o laborales, están aquí por una cuestión política, de ganar votos o de no perder votos o de no ser tirados por la ventana por sus colegas, por sus camaradas. Están en esa parada. Esta clase política ha demostrado tal nivel de corrupción, de incompetencia y responsabilidad que como un conjunto, como un colectivo debiera ser juzgada en el tribunal, no sé en qué tribunal, en algún tribunal, que llegaran los extraterrestres, no sé, alguien a juzgarlo y como bloque castigarlo y sacarlos de las responsabilidades de este país. Yo creo que este país funcionaría mucho mejor sin ninguna de todas estas personas, lo digo de frentón. Creo que han sido tóxicos, todos, unos por sus planes, otros por su obsecuencia, por su cobardía, otros por su oportunismo, otros por su estupidez, otros por el populismo, otros por maldad, incluso derecha. Hay una persona que me dice, esta gente es de frentón, olvídate de tanta refinamiento, esta gente es como mala, quieren destruir, y hay algo demoníaco en ellos de echar cosas abajo y que se den, y caput, el caput hitleriano, que se venga todo abajo. No sé, a lo mejor hay un componente besánico, así visceral de esa clase, no tengo idea. Pero no, yo no espero nada de esta gente. Me queda una última esperanza, yo lo dije ayer, espero que Sichel tenga el valor, la fortaleza moral, espiritual e intelectual suficiente para mantenerse en una postura decente en esta materia y que no empiece a ceder a las retóricas electorales. O por lo menos que no sea tanto. Yo entiendo que hacer campaña, tú no puedes dar simplemente argumentos de pizarrón porque la gente no los capta, hay que ponerse al nivel promedio bastante bajo de la población. Y lo digo de frentón. En eso consiste la política popular. Pero hay un límite. Por lo menos que no exagere. Digamos que no llegue a los extremos. Y ojalá que convoque a la gente valiosa de este país, que la hay. La gente inteligente y valiosa existe. No son la mayoría, pero hay. Para una tarea, que los convoque a una tarea. A mí personalmente me gustaría, y eso que estoy viejo y cansado, yo más bien quisiera ya ponerme a dormir para siempre, pero me gustaría, aunque sea para escucharla, que me convoquen a una tarea, que me digan sangre, sudor y lágrimas, no que me digan, usted tiene 72 años, así que le vamos a dar un bono por los 72 años, y cuando cumpla 73 le vamos a dar otro bono, y le vamos a traer un chal para que se ponga en las piernas cuando duerme siesta, y lo vamos a acunar. No me interesa esa hueva. A mí me interesa que me convoquen a una tarea, a salir a plantar árboles, aunque sea arrastrando las patas. Y los jóvenes debieran estar en esa parada, y yo creo que hay jóvenes que están en esa parada. Yo espero que Sichel le entre en esa lógica. Y si no entran en esa lógica y caen las mismas del señor Desbordes, del señor Lavín y de todos los demás, ahí sí que voy a tener que decir, como me dicen algunas personas que me mandan mail y me dicen de frentón, este país está cagado, punto. Yo todavía espero no tener que decir eso, fíjate. Ahora, Sichel, su primera prueba política es parte de esta alineación de Chile Vamos en contra del cuarto retiro. Hasta el minuto, al parecer, liderando este rechazo va bien. Vamos a ver en qué se concretan realmente los votos, pero en este minuto él siempre ha sido claro en estar en contra y al parecer le están respondiendo los diputados. Ahora, él plantea dime. Y lo más importante es que le responda a la ciudadanía. Yo quiero creer que entre toda la gente que no ha votado, que no sabemos qué piensa, que son muchos, la mitad de la población electoral de Chile por lo menos no saben qué piensa. Esos, más gente decente de todos los sectores que pueda quedar y que en este momento están asustados o están callados o siguen la corriente para no pasar malos ratos, yo espero que Sichel los convoque. Yo creo que se pueden ser convocados. Esto es como estar en una guerra. En una guerra la gente, al día siguiente que se declara una guerra, la gente sigue siendo tan penca en general como es la gente en todas partes y en todas las épocas. Mediocres, oportunistas, depredadores, desleales, envidiosos, egoístas. Así somos los seres humanos en general, no nos equivoquemos. Y sin embargo, si hay una situación, como yo la he estudiado recontra bien, como el clima que se generó en Inglaterra, cuando finalmente ya estaba claro que iban a tener que guerrear contra la máquina asesina de Hitler, el clima, hasta del último ciudadano, y uno lo ve, puede ser una fantasía en esta película excelente en que sale Churchill, ¿te acuerdas?
la última que se ha dado, cuando le pregunta a la gente que va en un carro, que va en un vagón del metro, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? Y la gente le dice no. Hay momentos en que el más penca, el más humilde, el más cobarde, le sale una erupción de valor, de decencia. Yo espero que Sichel sea capaz de convocar eso. Y yo creo que además eso no es solo un llamamiento moral, sino que yo creo que tiene una base fáctica. Yo creo que hay gente que está esperando que alguien finalmente, después de todos estos años de mediocridad y como tú has dicho muy bien, de robo a todo nivel, que llegue alguien a rescatar esta pendiente en que vamos como pero una pendiente en que vamos acelerando nuestra caída, que alguien que venga a rescatar al país convocando lo mejor que tenemos y no simplemente prometiendo más que los otros. Yo estoy esperando eso y probablemente sea un hueón ingenuo el pensarlo. Pero mientras no vea lo contrario, hasta que no vea a Sichel quizás cayendo en esas prácticas, que espero que no, voy a mantener mi esperanza, fíjate, de que va a ser algo distinto. Y que ese algo distinto puede funcionar además. Puede funcionar. En una de esas. Bueno, son 16 millones de personas y acá quería plantearte la duda que yo tengo con respecto al IFE laboral, que es algo que está contemplado en el programa de gobierno de Sichel, no el IFE laboral como está ahora, sino que más bien subsidios al empleo, pero son 16 millones de personas que van a recibir nuevamente el IFE. La pregunta es, ¿esas personas van a tener interés en salir a buscar trabajo independiente a que exista un cargo, un adicional a su sueldo? A mí me parece que va a ser difícil. ¿Y sabes por qué? Porque se está dando una situación que tampoco nadie habla. Y lo he estado conversando, estuve llamando a algunas personas del área de la construcción. Hay problemas para encontrar personas que trabajen en el agro, en la construcción. ¿Sabes que faltan mozos, por ejemplo, los restaurantes, ese tipo de trabajo? ¿Y sabes lo que me contestan algunas personas del rubro? Mira, entre el IFE y los retiros no necesitan trabajar más. Y por último, si no hubiera el retiro, ¿tú sabes lo que está ocurriendo? Licencias médicas. ¿Quién va a investigar y quién va a poner acá el cascabel al gato de los doctores que dan estas licencias para que las personas puedan estar en sus casas, reciben su sueldo por producto de la licencia, pero además están recibiendo el bono? El tema de las licencias médicas, que siempre ha estado transversalmente como temática de estas licencias totalmente dadas para que las personas puedan recibir sueldos sin trabajar, ahora se hace más urgente que nunca que se ponga a personas del COMPIN o del Ministerio de Salud o al que corresponda a revisar quiénes son los doctores que dan la licencia médica, porque esas personas están en sus casas recibiendo el IFE y además están recibiendo pago por producto de las licencias. Entonces hay un tema. Ahí caemos lo mismo que hablamos recién. ¿Quién va a hacer eso? Recordemos a propósito de licencias médicas, una famosa señora que se dedicaba a producir casi industrialmente licencias médicas. ¿Y qué pasó con ella? Todavía hasta hace poco, antes que no sé en qué está la televisión ahora porque no veo, pero hasta antes de que pasara el estallido social y todo lo demás, era convocada, le pagaban para ir a programas a hablar y a disertar sobre lo humano y lo divino a esta persona que había estado cometiendo esa irregularidad que la cometen tantos, que por supuesto nadie le va a poner coto. Sí, yo te vuelvo a repetir, este es un cuerpo orgánico grande, toda esta gente, que están todos metidos en irregularidades de distintas clases y por lo tanto no tienen ningún interés en poner la palanca en el punto de apoyo para cambiar Chile. Así es que, y ahora, perdóname, voy a mi tercer bloque, que lo comienzo con KM Millas, que es el lugar, kmmillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas y convertirlas en plata, lo cual es una gran ventaja porque esas millas acumuladas, si usted no las usa, tarde o temprano, cuando usted menos lo sepa, cuando usted menos lo piensa, cuando menos uno salta a la liebre y le borran las empresas aéreas las millas acumuladas y usted se queda en cero. Conviértalas en plata y a la pasada KM Millas está ayudando a la Unión de Amigos de los Animales con cada milla que usted les vende. kmmillas.cl. Y no olvidéis, amados hermanos, que si quieren arreglar el piso de su casa o el sendero del jardín, el piso puede ser parqué, moqueta, alfombra, piso flotante, pueden haber senderos hechos con piedra pizarra, con baldosa. Para todo tipo de suelo, SMF tiene un producto para mantenerlos bien y mantenerlos bonitos, y para la piedra pizarra en especial tiene un producto, una especie de duco o un recubrimiento que le da brillo y le da más protección a la piedra pizarra, que es muy absorbente de todo.
con este material no va a ocurrir. SMF, ahí están los datos, amigos. También a mi derecha están los datos de Lotus Air, ya saben, esta tecnología que está trayendo Lotus Air, estas máquinas 3001 Plus en este momento, han sido realmente un éxito a nivel mundial. En Chile la primera partida se acabó. ¿Y por qué? Porque producen peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos que hay en la atmósfera, en su casa, en su colegio, en donde sea, y usted puede estar al lado de la máquina sin problema. Este producto, el peróxido de hidrógeno, es neutral, o sea, a usted no le afecta en absoluto, a ningún mamífero, tampoco a su gato, a sus perros, pero todas las partículas tóxicas, microbios, bacterias, el virus de COVID y todos los virus son destruidos con el peróxido de hidrógeno. Lotus Air, ahora el modelo 3001 Plus, no se olvide de encargarlo ya, porque la segunda partida también se va a agotar muy rápido y de hecho ya se está agotando. Y lo que no se va a agotar es Lavo Club, pero igual hay que pedirlo. El mejor detergente para la loza, como lo sabe vuestro servidor, y el mejor detergente para la ropa, como lo sabe mi esposa. Grandes detergentes, biodegradables, hipoalergénicos, envases grandes, se los reponen en su casa, todas las facilidades del mundo con Lavo Club. Y volvemos con Madame Rodríguez. Oye, me quedan 2 puntitos nomás que tratar el tema del IFE ya desde el punto de vista político. ¿Te acuerdas que te decía, bueno, ¿dónde están los números diciendo quiénes son las personas que están más afectadas por las restricciones, por las cuarentenas, para poder enfocar el IFE? No, se trata del IFE universal. Pero el otro día escuché una encuesta que hacían en la calle, una encuesta bien liviana, y me dediqué a escuchar lo que decían las personas, y acá se mezclan los planos, porque efectivamente las personas hablaban de sus necesidades y de sus vulnerabilidades económicas y de sus precariedades. Pero resulta que cuando le preguntaban acerca de cuáles son sus necesidades o por qué el gobierno las deberían ayudar, muchas de esas personas y de esas familias contestaban sobre necesidades que son acumuladas de mucho antes de la pandemia. Entonces, cuando hoy preguntan, ¿usted necesita que el gobierno le ayude? ¿Usted necesita el IFE universal? Claro que lo necesita, porque el nivel de endeudamiento de las familias chilenas es tremendo, sobre todo en la clase media y la clase media baja. Entonces, se empiezan a mezclar los planos, y algo que es levantado, una política pública que levantaba producto de las cuarentenas, se empieza a distorsionar también producto de las necesidades de las personas que no tienen que ver con las cuarentenas, sino que las vienen acumulando de hace muchísimos años por las necesidades, porque ganaban poco, porque gastaban más de lo que ganaban. Entonces, hay un análisis muy simplista. Y en esto mismo también, del análisis simplista, me quiero referir a cuando se analiza por qué Chile Vamos le fue mal en la elección de mayo, y por qué le piden al gobierno que no corte las ayudas del IFE, porque lo culpan que haber ido al Tribunal Constitucional fue parte de esta debacle electoral que sufrió Chile Vamos, y lo culpan porque dicen el mal manejo del gobierno en el tercer retiro fue consecuencia finalmente y lo que nos llevó a tener los números de mayo. Y a mí me parece que si Chile Vamos cree que le fue mal en las elecciones porque el gobierno fue al Tribunal Constitucional por el tercer retiro, es que no entienden nada, porque a Chile Vamos le hubiera ido igual de mal con tercer retiro o sin tercer retiro, con Tribunal Constitucional o sin Tribunal Constitucional, porque finalmente su gobierno lo ha hecho mal, y porque ellos lo han hecho mal, y porque ellos no han propuesto nada al gobierno y se han estado sumando a todo lo que levanta la izquierda. Entonces, no pueden tener un análisis tan simplista y decir el resultado de mayo tiene que ver con lo mal que lo hizo el gobierno con el tercer retiro. Tú no les puedes pedir a estas personas que hagan análisis muy profundos, ¿no? En primer lugar, no tienen cómo, no sabrían por dónde partir, y segundo, no tienen interés tampoco. Esta es una de las clases políticas más mediocres, o sea, la más mediocre que he visto en toda mi vida, y he visto bastantes ya. He visto gente de izquierda y de derecha en muchas épocas. En la época todavía gobernaba Carlos Ibáñez del Campo, cuando yo estaba vivo, ya tenía conciencia, lo escuché una vez en una radio, lo vi una vez en el centro de Santiago, partí de ahí. Jorge Alessandri Rodríguez, todas las administraciones que han desde esa época en adelante. Y he visto políticos de derecha e izquierda de todas las sensibilidades. En esa época no se hablaba de sensibilidades, claro, era menos ciútico. Y había gente inteligente, había gente competente, no llegaba cualquier huevón, perdón la expresión, ni cualquier fresco. Era gente buena en el Partido Comunista y en el Partido Nacional, en el Partido Conservador y en el Partido Liberal. En la Democracia Cristiana había gente brillante, Eduardo Frei era un tipo brillante,
Radomiro Tomic era un tipo brillante, había mucha gente buena. Y después, bien, no voy a dar nombre ahora porque sería feo, pero por favor, hazte una lista de nombres y anda diciendo con el dedo cuál destaca por algo ahí, en ese montón de nulidades, mediocridades, personajes de ambos sexos borrosos, que uno adivina que si sacan una prueba de aptitud académica van a sacar 400 puntos. O sea, gente realmente menos que mediana o mediana en el mejor de los casos, y que a veces parecen un poquito más de eso porque tienen ya una larga práctica, digamos, como esos boxeadores malos, pero que saben hacer los gestos técnicos en el primer round antes que le saquen la cresta. Entonces, uno no puede esperar nada de esa gente. No puede esperar absolutamente nada. Por eso te dije antes que habría que poner en bloque, agarrarlos con pinza y ponerlos no sé dónde, en una retorta, o a hervir a la cacerola, hacer alguna cosa. No tiene vuelta. Mira, es un análisis que no se hace cargo de algo que es bastante más profundo. Una cosa más antes que se me olvide. Tú hablabas de la gente que habla de sus necesidades, de los retiros, y cuando empezaron esto, los 10%, se daba la impresión, se transmitía la impresión que era la única forma que la gente pudiera poner un plato caliente en la mesa. Bueno, ¿qué pasó con los retiros? Aumentó la venta de autos, de televisores y de toda clase de electrodomésticos. Anda a los malls a darte vuelta, no estoy hablando de los malls del Barrio Alto, ándate a los malls de la Florida, cualquier otro lado, repleto de gente no comprando alimentos para poder comer y poder, digamos, poder seguir vivo un día más, sino que comprando suntuario. Entonces, vivimos en medio de un océano de mentiras, además, que no solo los políticos, sino que la misma población que ha sido pésimamente acostumbrada, además. O sea, aquí lo estamos echando más a perder al ciudadano medio. El ciudadano medio chileno, que nunca fue especialmente diligente, nunca fue especialmente trabajador, no nos engañó. Nunca uno podía decir que los estudiantes chilenos se sacaran la cresta estudiando. Ahora es peor. Los estudiantes tienen demasiadas cargas académicas. Las personas tienen necesidades y van corriendo a comprar su televisor. Los políticos los satisfacen para recibir los votos a cambio, sus apetencias minúsculas y a veces simplemente chantas, que van perjudicando no solo al país, sino que los van a perjudicar a ellos mismos en unos años más, porque no piensan más allá del próximo día. Yo no veo por dónde está el remedio, salvo que venga alguien a decir, solo le ofrezco sangre, sudor y lágrimas, te lo digo de frentón. Llegamos a ese extremo y espero que Sichel se dé cuenta de eso. Y por último, si eso nos sirve para ganar, por lo menos que sirva para mantener una derecha que tenga algún sentido, que tenga alguna dirección, que tenga algún llamamiento, que tenga alguna razón de ser, porque teniendo eso, el día de mañana puede irle mejor, es como una reserva política y moral. Pero si no es capaz de eso, ¿por dónde va a estar el punto de apoyo, Nicole? Claro. Oye, tú hablabas de los autos, tú sabes que en marzo subió más de 60% la venta de autos y por eso te lo digo. Hoy día hay lista de espera para algunos modelos, imagínate. Sí. Pero mira, del punto de vista político, que me sumo a lo que tú estás diciendo, al final lo que Chile Vamos también se tiene que dar cuenta de lo siguiente. Hay dos materias que son exclusivamente de responsabilidad del gobierno, del Ejecutivo, liderado por Sebastián Piñera, que finalmente parte de Chile Vamos, y que no lo están haciendo. Uno es la responsabilidad fiscal. Ya anuncia estos bonos y estos IFE como si él realmente creyera en eso, y si los crees porque realmente ya perdió cualquier noción de la que aprendió en Harvard. Y el orden público. Y el orden público tampoco lo está garantizando. Esas dos materias que eran propias del alma de Chile Vamos, orden público y responsabilidad fiscal. Bueno, en realidad la responsabilidad fiscal también fue gran parte de la concertación, pero pongámonos del punto de vista económico de la responsabilidad fiscal, no entendería que se entiende y se lleva en el alma de Chile Vamos, no está cumpliendo con ninguna de las dos. El estado en el cual está dejando este país, de alguna manera u otra, le rebota a la coalición, aunque ellos quieran creer que no fue el tercer retiro y el gobierno yendo al Tribunal Constitucional. En la derecha no está la salvación, esa es la verdad. Por ahora es lo único que hay, digamos, como opción. Pero una opción al estilo de lo que te dije, de lo que yo creo, de lo que yo siento y que yo sé que no va a funcionar. O sea, no me hago ninguna ilusión de eso. Pero en fin, me hago un poquito de ilusiones porque hay que tener un mínimo de esperanza para seguir levantándose en la mañana a la ducha, porque si creo que está todo perdido, sencillamente me voy del país, a no sé a dónde, a otro planeta. Llamo a mis amigos extraterrestres.
Un último bloque para dejar tranquila a Nicole terminar el programa. Controller, amigos, que ahora con sucursal en Viña, es la empresa formada por contadores y auditores que estuvieron 20 años en Estados Unidos haciendo eso, que revisa su área de gestión, encuentra los problemas y le da las soluciones para que su empresa funcione al 100%. Segundo, Notario Express. Si usted tiene papeles que necesita, en vez de instalarse por horas en una notaría, instálese unos minutos frente a su computador, pida ahí el papel, anota los datos que le piden, esa información va a dar a notariospress.cl, ellos hacen toda la gestión y usted igual va a tener que ir a la notaría, pero solo unos minutos a firmar y retirar el papel, nada más. Cambie las horas por minutos con notariospress.cl. Les recuerdo que todavía ustedes pueden tener la opción, que yo no sé si existe, para serle franco, de que haya un cupo todavía en los cursos. Yo no les voy a mentir. Pero entren igual a espacioajedrez.com porque al mínimo, digamos, pueden comprar la caja con las piezas y con todo lo demás para tener un buen equipamiento para jugar ajedrez y el reloj digital. Y en una de esas, en espacioajedrez.com, una vez que estén dentro del sitio, pueden averiguar si queda algún cupo en alguno de los cursos que ya están empezando. De hecho, uno ya empezó la semana pasada, los cursos han sido muy exitosos y se llenaron, pero puede siempre haber un cupo por ahí, por allá, para su niño o para usted. Espacioajedrez.com. Y Climo, amigos, el mejor sistema de climatización, que es el que me permite a mí estar tranquilo aquí, a pesar de que afuera está súper helado, y yo estoy con este chaleco súper delgado, me lo puse solo por coquetería, porque me dice mi mujer que me queda bien el celeste, pero podría estar en camisa, podría estar con polera. Miclimo.com es el lugar. Si usted tiene tarjetas del Banco Santander, podrá comprar estos dispositivos entre 3 y 24 meses. Nicole, you're on the show now. Oye, si nos queda poquitos minutos, quiero hablar dos temas internacionales que son interesantes. Bueno, ¿Nos queda uno? Además que tú estás apurada, acuérdate, no olvides. No hables de mi vida privada. No. Tú tienes cosas que hacer, ya. Sí, ya veo. Bueno, en un minuto repita sin equivocarse. Quiero hablar de Venezuela porque es algo que van a estar viendo en los próximos días. El viernes 13 de agosto va a comenzar, adivinen qué, un nuevo diálogo entre la oposición y Maduro. Para que tengan una idea del contexto, este es el quinto proceso de diálogo que va a llevar el grupo de Guaidó con Maduro. El 2014 fue en Venezuela, el 2016 en el Vaticano, en el 2017 en República Dominicana y el 2019 en Barbados, donde obtuvo también la mediación del país de Noruega. Bueno, esta vez la novedad en este diálogo no es solamente la mediación de Noruega, sino que además cada parte, Maduro y por el lado Guaidó, va a llevar a un país que lo va a estar apoyando o que va a avalar lo que dice. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque con estas dos cositas que les voy a mostrar ahora, se va a reflejar plenamente cuáles son los ejes que se están conformando en Latinoamérica. Por el lado de Maduro, va a ir a la negociación con Rusia y Argentina. Y es interesante el tema de Argentina porque Argentina, me parece que ya bajo la administración de Fernández, no solamente uno puede hablar de que Argentina son todos peronistas y en este caso son kirchneristas y uno siempre la hablaba como un mundo aparte. A mí me parece que ya con el gobierno de Fernández, Argentina se ha sumado al socialismo del siglo XXI y al eje del ALBA plenamente, ya no diferenciándose como ese peronismo particular y esa forma de hacer gobierno que tenían en Argentina. Y por el lado de la oposición, y por el lado de Guaidó, va a apoyar Guaidó, Francia y los Países Bajos. Entonces, dos cositas. Uno, el eje que se está conformando, y en el caso de Argentina es interesante porque Argentina ha quitado el voto también en todas las mociones o en todos los votos de las organizaciones internacionales que van contra Maduro o para el tema de la fiscalización de los recursos de Maduro o contra las sanciones internacionales, etc. Pero por el otro lado, y a juzgar también por lo que está ocurriendo en Nicaragua, uno también puede ver cómo la comunidad internacional, a través de la OEA o a través de la ONU o a través incluso de la Unión Europea, que también ha tratado de mediar en el caso de Venezuela, han demostrado su total incapacidad para poder lidiar con regímenes totalitarios o bien autoritarios o autócratas que usan al final
el proceso democrático o las instituciones democráticas las manipulan para poder quedarse en el poder y así controlar las instituciones, controlar la Constitución y poder decir que al final están ahí de una manera legítima. Eso es lo que uno ve hoy y que se viene trayendo hace muchos años, pero que uno lo ve hoy mucho más patente con respecto al socialismo en Latinoamérica. Ya no se trata de ir violentamente a tomarse el poder como pudo haber ocurrido en la época de los revolucionarios, de la Guerra Fría o posterior a la Guerra Fría, sino más bien se trata de entrar a la institucionalidad para manipular la institucionalidad y luego hacerse de la institucionalidad. Así. Y eso es lo que la comunidad internacional no es capaz de lidiar, porque no sabe cómo hacerlo finalmente. Sí, vivimos tiempos de confusión, de lo cual tema que he hablado muchas veces y las razones por qué, y probablemente siga hablando en algún otro sábado, qué es lo que estamos viendo en todas partes, porque esto no es patrimonio de Latinoamérica y de países como Argentina, Venezuela o Chile, sino que veamos lo que ocurre en Estados Unidos, nada menos. Y en otras partes que no conozco pueden pasar cosas parecidas. Así que aquí hay un fenómeno muy profundo, muy civilizacional, diría yo. Es un cambio de época, esa es la realidad. Y en los cambios de época hay una confusión salvaje. Cada vez que releo historia de otros periodos históricos, incluso centrados en un solo país, ni siquiera en todo Occidente o algo así, uno observa la tremenda cantidad de veces, o la enorme mayoría, la enorme proporción en que el tiempo es ocupado por periodos de crisis, de despelote, y lo corto y breve que son los periodos de cierto acomodo, de cierto relajo y cierta paz. Vivimos en medio de un despelote de la grandísima, y más todavía cuando no hay ideologías potentes que den la apariencia, por último, que tienen una solución. Ahora no hay nada. Antes era el comunismo. El mundo estaba en despelote, pero íbamos todo al comunismo. ¿Te acuerdas? No, tú eras muy chica, pero se hablaba de que el socialismo era inevitable. La pregunta era ¿cuándo? Decían los expertos. La pregunta es ¿cuándo? Pero bueno, había esa aporía. Voy a ponerme a hablar en griego ahora. Pero ahora no existe nada. Entonces la confusión es patagüina. No saben, nadie sabe qué hacer y cómo enfrentar nada. Lo único que saben todos hacer es demoler, porque eso está a la vista, es cuestión de agarrar un martillo y pegarle a las cosas. Pero construir algo, ¿cómo? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué plano? ¿Para hacer qué? ¿Hacer un edificio? ¿Hacer una carpa? ¿Hacer un circo? ¿Un parque? No tenemos, nadie tiene idea. Voy a tener que yo escribir el programa para el mundo, pero como no me pagan, no lo voy a hacer. Voy a observar nomás cómo se viene todo a la cresta. Y buenas noches los pastores, pero todavía me queda una gota de esperanza, porque esa misma historia me ha mostrado, Nicole, una y otra vez, que de repente aparece una idea, o aparece una persona, o aparece un accidente, o llegan los extraterrestres, o llega nuestro Señor Jesucristo, algo ocurre que las cosas milagrosamente del abismo en que estaban emergen. Bueno, se ha visto, es un hecho también. Así que mientras... Ahora, la pregunta que surge acá en el diálogo es, ¿cuándo se dialoga si ambas partes tienen objetivos distintos? En el caso de Guaidó y el grupo de la oposición, ellos quieren que les aseguren unas elecciones transparentes, legítimas y que puedan finalmente votar como lo que uno espera de una democracia. ¿Y tú sabes lo que está esperando Maduro? Al final, el por qué se sienta Maduro, no solamente para ganar tiempo, sino que Maduro lleva muchos años reclamando las reservas de oro que tiene en un banco de Inglaterra, pero Inglaterra se las bloqueó. Entonces muchos dicen que Maduro va a hacer parecer como que va a conceder para el oro y agarrárselo. Y entonces lo que está en disputa para Maduro son las reservas de oro, no son las y después salen arrancando con el oro. Claro. Exacto. Ahora sí, Nicole. ¿Nos vamos? Sí, ya llevamos 1:25. Yo creo que hemos agotado la paciencia hasta de San. Hasta la mía. Hasta la tuya. No, tú no tenés paciencia, perdóname. Bueno, estimado amigo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy agradecido a la gente que está en Patreon haciendo posible este programa. Y si usted no está en Patreon, que es muy fácil ser miembro y usted aporta con la cantidad que quiera, puede ser un par de dólares o así, le sugiero que lo haga porque este programa tiene que funcionar, tiene que mantenerse. Y eso, muchas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo jueves, estimada amiga. Chao, chao, que tengan buen fin de semana.